Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Vamos, Sara, dale. Hola a todos, bienvenidos a Enciérrate con la Ciencia, una iniciativa de divulgación científica para estos días en los que tenemos que quedarnos en casa para bajar la curva. Hoy me acompañan un montón de invitados, así que id preparando vuestras preguntas porque estamos en directo y nos vais a poder preguntar en Twitter a través de Enciérrate con la Ciencia o en esta página en la que nos estáis escuchando a través de iChat. Empezamos con nuestros invitados. Voy a ir presentando. Sandra Medrano. Sandra, háblanos de ti. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo soy estudiante predoctoral en el Departamento de Inmunología de la Universidad Complutense y soy neurobióloga de formación y inmunóloga de profesión, además de participar en iniciativas como Ciencia, Cine y Acción o Paint of Science. Así que nada, cualquier pregunta de biomedicina, estamos listos. Fenomenal. Antonio, háblanos de ti. Hola, buenas, soy Antonio Pérez, soy ingeniero y divulgador científico, tengo el blog Astrométrico y bueno, mis temas de especialidad son la exploración espacial y la astronomía, así que si hay alguna pregunta sobre el tema, allá que vamos. Muy bien. Rubén, háblanos de ti. Soy Rubén, soy geólogo. En las redes sociales me pueden encontrar como RSPFile o Spifire, como queráis. Y es mi primera incursión en la voz, porque normalmente suelo hacer divulgación de forma gráfica, infografía, cositas sobre geología. Así que si alguien tiene cualquier preguntita sobre eso, aquí estaremos para responder. Fenomenal. Patricia, te escuchamos, cuéntanos. Hola, yo soy Patricia. Bueno, terminé la tesis hace ya 3 meses en cardiovascular y bueno, aquí estoy para hablar de cardiovascular, ejercicio y lo que haga falta. Fenomenal. Bueno, Enoch, y ahora te toca a ti. Háblanos de ti. Ya solo quedo yo. Nada, yo soy Enoch Martínez, ambientólogo, y estoy más aquí por el tema técnico que otra cosa. Así que nada, adelante todo para vosotros. Di que no, que siempre hay preguntas ambientales. Bueno, vale, cuando el comodín del ambientólogo lo podéis pedir cuando queráis. Que siempre es interesante. Bueno, vamos a ver, porque creo que por aquí nos dejaron esta mañana una pregunta sobre detección de vida en exoplanetas. Nos planteaban un ejercicio muy curioso, Alex Pachón, @patch_on en Twitter, que dice que le gustaría que analizásemos o reflexionásemos sobre cómo serían los detalles del hipotético escenario en el que detectamos indicadores de vida inteligente. ¿Cuáles serían las limitaciones y los pasos a seguir para explorarnos, comunicarnos, estudiarnos, etcétera? ¿Qué le podemos decir? Es que a mí me da corte explicarle que si vemos un bicho extraterrestre, lo que vamos a hacer es destriparlo primero y después preguntar. No, hombre, supongo que se refiere al tema de que si lo podemos analizar desde aquí en su planeta sin que haya tenido que venir aquí. Es decir, no hay necesidad de destriparlo de momento. Entonces, lo primero, tenemos un sesgo muy grande porque solamente conocemos vida en la Tierra, no tenemos otra forma. De hecho, igual en Marte, los biomarcadores que hemos encontrado, o los posibles biomarcadores, indican que la vida sería muy similar a la nuestra, pero en otros exoplanetas la vida puede ser que no la reconozcamos porque no se ajusta a nuestros patrones de lo que conocemos como vida. Entonces, lo primero sería tener la suerte de que estos seres inteligentes tienen la misma percepción de vida o la misma definición de vida que tenemos aquí nosotros. Porque si son seres, por ejemplo, seres gaseosos, siempre me gusta poner este ejemplo, si son unos seres gaseosos, no tendríamos forma de interpretarlos como vida y no podríamos comunicarnos por ello porque no sabríamos que son seres vivos, y menos seres inteligentes. Como sucedería en la novela Solaris. No la he leído, no te sabría decir. ¿No habéis leído Solaris? Pues No, yo tampoco. es un planeta, que descubrimos un planeta que está cubierto como por un mar muy viscosillo él, y claro, se dan cuenta, venga a observar, y se dan cuenta de que el mar es un ser vivo.
y hace Sí, pues cosas. es algo parecido a eso, es algo parecido a eso. Tenemos un sesgo grandísimo. También en muchas charlas suelo poner un ejemplo de que imaginemos una, un- una cultura, unos seres que solamente se alimentan de un alimento que es la manzana, de una manzana verde. Solamente tienen ese tipo de alimento. Entonces, si un día se encuentran una manzana roja, podrían decir, bueno, esto se parece a lo que yo conozco, con lo cual puede ser vida. Incluso de una naranja, un limón, una naranja, lo ven y dicen, mira, esto también puede ser vida porque se parece a lo que yo conozco. Pero, por ejemplo, si se ponen delante de una hamburguesa, no lo identificarían como vida porque no se parece en nada a lo que ellos conocen. Entonces, tenemos eso, que lo primero que tenemos que hacer es saber qué es vida y fijar las pautas de lo que conocemos como vida. Bueno, igual entonces no lo llamaríamos ser vivo, pero un ser, y habría que redefinir otra vez En la vida. la palabra. Sí. Claro. Creo que Patricia quería decirnos algo. Sí, no, yo quería comentar que, claro, que es lo que decíais vosotros, lo de, o sea, ¿qué es la vida, no? Porque mucha gente lo aplica a los compuestos fundamentales, ¿no? Porque el carbono, nitrógeno, etcétera, de hecho es lo que originó la vida, ¿no? Entonces, claro, partiendo de eso, pues es lo que comentabais, ¿no? Que puede ser desde un gas, pero ¿cómo lo podemos identificar nosotros? Eso yo creo que es la clave, porque decimos solo vida, lo de la manzana, o vida inteligente, ¿qué es lo que queremos identificar? De momento, vida. De momento, Ya, vida. claro, por eso, Sí. pero de acuerdo a la pregunta de Alex Pachón, o sea, Claro, claro, ¿cómo sí, 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 identificaríamos que es inteligente? claro, eso es. O sea, porque vida en Marte hay restos de agua y podría haber habido vida, ¿no? En principio. O restos de bacterias a lo mejor en otros planetas, eso también se consideraría vida en principio. Sí, claro, claro. ¿Qué Eso se opináis? consideraría vida. Eso se Sería vida, consideraría vida. pero quizás no inteligente o no a nuestra forma de ver. Eso Claro. es. En nuestro planeta, la vida inteligente es de la que menos hay, y más teniendo en cuenta estos últimos acontecimientos. Pero, Sí. pero eso, vida inteligente es un mínimo porcentaje de la vida en la Tierra, con lo cual damos por hecho de que si hay vida inteligente en un planeta, ese planeta está sobradamente poblado de vida que no es inteligente si se ajusta a nuestro modelo de vida. Y otra cosa sería plantear a definir qué es la inteligencia. Claro. Porque eso es otro melón también gordo de Sí. haber... Es una definición muy, muy egocéntrica porque nosotros nos hemos autodefinido como inteligentes. Sí. Y eso de momento es una definición que no sirve. No, Pero porque estamos- luego nos llevamos sorpresas con los pulpos y con cosas así. Eso es. Y con esta pregunta que nos hacía, a mí siempre me resurge la duda. Para mí el tema de la vida inteligente en otros planetas siempre me asalta la duda del horizonte temporal, ¿vale? Porque no van a estar aquí al lado. Entonces, cuando lo detectemos, ellos van a seguir viviendo con toda la diferencia de tiempo que pueda pasar entre que les detectemos, llegue la señal, nos vuelva todo el rollo. Entonces a mí siempre me surge la duda de eso, que a lo mejor nos enteramos de que hay vida inteligente en otro lado y cuando consigamos mandarles un mensaje ya no hay Ya no nadie están. o cuando les Bueno. llegue ya no estamos nosotros. Eso también va al revés. Lo mismo buscaron aquí hace 2000 millones de años y no había aquí nada, tampoco. Eso es. Eso es. Es muy complicado. Pero Es bueno, que- tenemos preguntas a día de hoy igual o conceptos exactamente igual de inconcretos, como el tema de la evolución, que es realmente un ser vivo evolucionado, porque cada ser vivo está evolucionado dependiendo del ambiente en el que viva, o ser vivo con el tema de los virus mismamente, que también hay mucha gente que mantiene que son seres vivos y muchos otros que dicen que no. Entonces, Claro. son conceptos que pueden ir cambiando según los nuevos descubrimientos que haya o las señales que recibamos. Eso es. Si queréis, pasamos a la siguiente pregunta. Vale. Nos preguntan por aquí sobre dinosaurios. Rubén, prepárate. Nos preguntan si el Velociraptor tenía plumas. Por supuesto que las tenía. Era Sí, muy es verdad que hemos plumosín. que tenemos esa imagen tan típica del velociraptor de Parque Jurásico, ¿no? Porque
Ahora cuántos de esas películas eran en los años 90, todavía no se sabe lo que se sabe a día de hoy, pero hoy tenemos clarísimo. Han pasado por el grupo un paper de eso diciendo que tenían cierto huesecito, ¿no? Cierta Sí. encarnación de las plumas, ¿no? Vamos, eso no es una cosa que se plantea hoy en día de hoy de que no puede ser. Naturalmente tenían plumas. Incluso ya se está abriendo un poco el melón, por así decirlo, de que los dinosaurios emplumados no solamente fueran los terópodos, es decir, los carnívoros, sino se han encontrado ya algunos restos de protoplumas, por así decirlo, en animales diferentes, ceratopsios, como el Psittacosaurio, ese que parecía como un triceratops, pero sin la gola, sin el escudo, sin nada, simplemente con la boca del oro, ¿no? Incluso en otros animales, por lo cual habrá que un poco que redefinir todo ese como creíamos que eran la Eso clasificación de los dinosaurios. Pero sí, Pero, vamos, sin duda alguna tenían plumas. pero Rubén, una pregunta yo tenía, porque puede ser también que tuvieran plumas porque luego los reptiles dieron a las aves o algo en plan evolución o... Ahí ya, claro, habría que buscar entonces dónde viene ese antecesor común, ¿no? Ese quién tiene ese gen o esa mutación para que lo incorpore a los demás. En principio, hasta donde yo sé, los herbívoros, los ornitisquios, los que tienen la pelvis de ave, concretamente, y los que tienen los saurisquios, los que tienen pelvis reptil. En este caso son los que tienen pelvis reptil, los que tienen esas plumas, los que creíamos que tenían esas plumas, pero estamos viendo que no. Por lo cual habría que bajar un poquito más abajo en el tiempo, a ver dónde encontramos ese antecesor común. O incluso que pueda ser un caso de evolución convergente, ¿no? De que dos ramas diferentes hayan llegado a la misma solución. Yo de momento ahí no me puedo meter porque no soy experto, pero Sí, yo ahí porque lo dejo. los pterosaurios, no sé si lo estoy diciendo bien, tenían protoplumas. Protoplumas, no sé, más que protopelo. Sí, tenían Es que como eran unos una especie como de peletes, pelitos, sí. pero estaban ramificados, porque en un paper de ahí el año pasado se veía solo las protoplumas, ¿no? Peletes ramificadillos, y era muy gracioso. Pues puede que venga de antes incluso. También. Mm. Ya tenemos ya una prueba. Yo tenía otra pregunta para ti, Rubén, porque las aves que como las conocemos hoy en día tienen distintos tipos de plumas. ¿Se sabe si los dinosaurios tenían plumas de distintos tipos o eran todas iguales? Hasta donde yo sé también, dije hacía las preguntas un poco complicadas, El pero no sé. paper de las plumas que leí el año pasado, sí, había 3 tipos de plumillas. Por así decirlo, están las que están un poco las más antiguas, las más protoplumas, donde realmente es lo que es el palito de la pluma, ¿vale? Que es lo que luego evolucionaría, por ejemplo, en los pelos quizás de los pterosaurios. Y luego eso se van abriendo, tienen distintas formas, un poco lo que son más simétricas, que servirían únicamente quizás para termorregulación, para mantener calor. Y cuando aparecen ya las que son asimétricas, que tienen un lado más grande que el otro, cuando ya empiezan adaptaciones para el vuelo. Pero que seguramente las tuviera, cambiaría incluso con la edad. Los más pequeños tendrían plumas diferentes a los adultos, pero seguramente las tuvieran. Hay un fósil no sé ahora mismo dónde está, si en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha o en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, que están en Cuenca. Es el Concavenator corcovatus, un dinosaurio de 1,5 metros de altura, más o menos. Y si te fijas, sobre todo en los tobillos, tiene los huecos donde iban ancladas las plumas y se ven perfectamente. Es un buen fósil para visitar y ver efectivamente que tenían plumas, y además tiene la curiosidad de que hacía poco tiempo que se comió a otro dinosaurio, y si miras el estómago del fósil puedes ver los huesecillos del dinosaurio que se comió. Te sentó mal la comida. Sí, además Concavenator tiene la característica de que tiene también los agujeros en el antebrazo. Sí, también. Entonces tiene 3 protoplumas que le salen, que son muy curiosas. De hecho, muy recomendable ir a Cuenca a conocer el museo y a conocer a Pepito, porque es una maravilla. La verdad es que sí. Nos hacen otra pregunta, el Peque, sobre si sabemos qué es de verdad un mosasaurio. ¿Ha visto Jurassic Park? Sí. Jurassic Park, no, Jurassic World. Es ya de otra generación. No, pero en Jurassic Park lo nombran cuando hablan de que han descubierto que pueden sacar ARN de un fósil
que no viene de los mosquitos del ámbar. Y dicen que a partir de ahí lo cogen. Anda. ¿La primera? Sí. Yo creo que sí, otra ¿eh? vez. Va a haber A mí que me verla, hace- va a haber que verla otra vez, ¿eh? Sí, Sí. te vas a hacer A mí una aquí cosa que, un ya que estamos maratón. encerrados, recomiendo a todo el mundo verla. Jurassic Park. Y hay una cosa que también me gustaría decir sobre volviendo al Velociraptor, ¿no? Ya no solo porque ese Velociraptor está muy pelado, le faltan sus plumitas porque era muy vistoso, tenía sus plumas y tal, plumosito y esponjosete, sino que además era más pequeñito que lo que Bastante sale. más, sí. Era muy chiquitín. Eso sí, daba igual de miedo Cuidado. siendo pequeñajo, ¿eh? Sí. A mí Esa- a mí una gallina cabreada me da miedo. Sí, yo se lo digo a la gente cuando hablo de los dinosaurios. Le pongo un ejemplo de, fíjate en la paloma, la mala leche que tiene, y mide eso, 20 o 30 centímetros. Ponle 1 metro y más, ya veremos ya si no corres tú de las palomas o no. Bueno, con un avestruz. Yo no me pongo delante de un avestruz No, ni tú ni cabreada. nadie. No, de avestruz no. En plan, me cuesta ponerme delante de una gallina y después delante de un avestruz. De hecho, mi vecino tenía en Burgos, tenía una granja y tenía avestruces para cuidar a los gallinas y a los cerdos para que no entrasen a comérselos, los zorros. Y tenías que Tela. entrar con el perro porque se tiraban las avestruces encima, sí. Madre mía, qué miedo. Sí, actualmente además tenemos animales así que dan yuyu, como el pico zapato, que también se le ve muy dinosauriano, que es otro animalito que también tela. Yo me encuentro con uno de esos y salgo corriendo. Y me escondo Bueno. debajo de la cama si hace falta. Y digo, ¿y sabéis por qué viene esa confusión con el tamaño del Velociraptor de las pelis? No, Yo cuéntanos. no. Pues en principio, Michael Crichton, cuando estaba escribiendo la novela, pues una de sus referencias fue un paleontólogo que quería un poco como aglomerar la especie Velociraptor mongoliensis con el Deinonychus antiropus y meter los dos dentro de la misma especie. Ese Deinonychus es un poquito más grande. No llega a ser el tamaño que tienen los Velociraptor de la peli, pero sí un poquito más grande. Y como a Michael le parecía bien esta idea, pues lo incorporó en los libros, su serie. Entonces, claro, normalmente un bicho de 2 metros da más miedo que uno de metro. Y además es un detalle que en la novela, la segunda parte, en El Mundo Perdido, lo corrige. Los velociraptores que ya aparecen ahí son del tamaño estándar. De hecho, se mueven en manadas y actúan como una bandada de pájaros, como decía Alan Grant en la película. Pero viene de eso, claro. Ahí se quedó. Ya está feo cambiarlo. Claro. Ya sí, ahora remodelar la peli no es como redecorar tu vida. Eso es. De Bueno, hecho, pues- pasa en la película pasa con lo que nos preguntaba el del mosasaurio, en la escena del mosasaurio, que es como el delfinario de allí del parque, aparece un mosasaurio realmente gigante, que monstruoso, y en la realidad mediría unos 15, 18 metros. Y ahí en la película pues medirá unos 30 o 40 metros. Pues Creo ya que era con un 15 poquito metros menos. me parece muy grande, ¿eh? Creo De que era un tamaño- poquito menos. Me parece un bicho... No sé si llegaban a los, quizá a los 10 metros o por ahí, pero 15 es demasiado. Es que hay 15, 10, varias 12. especies, creo, Mm. además. Ya con 10 metros, ahí me parece un bicho No, descomunal. sí, susto da para Yo contar toda la playa. Veo eso y ni tiburón, o sea, mucho Pero peor. si estábamos hablando del grupo de los varanos y este tipo, ¿cuántos son? ¿2 metros? Vamos, yo no me pongo delante de un bicho de esos ni loco, ¿eh? Efectivamente, porque el mosasaurio es pariente, es un antecesor de los varanos actuales. Y menudos bichos, o sea, los varanos son tela. Esos son los dragones de Komodo, ¿no? Eso es. Que dan miedito, ¿eh? A mí un Sí. bicho de esos... Yo he leído que son muy agresivos y que son venenosos, pero por ahí dicen lo contrario. No sé si será verdad o no. Lo de los venenosos. Venenosos es que yo no sé si aún, corregidme si lo sabéis, pero no era porque tenía un montón de bacterias e historia de la, Sí, y la En la saliva. boca. en la Sí, boca. más que es Sí, es más que que son unos fueran guarros. venenosos per se.
Sí, sino que sí, tiene sí, un o sea, es montón por de... eso. Por Te las, infectan, ¿no? Sí, Sí, te eso montan es, una que son... infección de 3 pares. Es como Eso. nosotros si no nos lavamos las manos. Sí. Ahí. Y hablando de, ahora que he dicho esto de en Parque Jurásico, los compis, los consonatos, los dinosaurios Sí. pequeñitos, al principio de la novela llega en un hospital de Costa Rica una pequeña que tiene una mordedura de consonato. Y habla de cómo está infectada por eso, porque el mordisco estaba lleno de bacterias y cositas así. Está tu apunte friki. Bueno, Qué guarrete. Pues sí, el dragón de Komodo es eso, la boca está tan llena Sí. de guarrería que se infecta muy bien. No se lavan los dientes. Son No, unos no, son unos guarretes. Y luego aparte de eso, que al ser un animal, yo creo que es carnívoro, pues debe tener Sí. es cazador, entonces la mala leche es por eso, porque te ve como, bueno, esto me lo puedo comer. Como si Darwin viera una civilización extraterrestre, que lo primero que haría sería comérsela. No sé si saben los oyentes que Darwin tenía un grupo de amiguetes que se dedicaban a especie que descubrían, especie a la cazuela. Y iban Pero rotando. luego guardaban los huesos, al Eso menos, sí. para Eso es traérselos cierto. otra vez. Con marcas de cuchillos. Sí. Algún En el mordisquito. Museo de Ciencias Naturales de Londres, de hecho, algunas de las especies que trajo expuestas tienen las marcas de los cuchillos que se pueden ver. Del Beagle, me que era están el barco en el que corrigiendo por viajaba Telegram Darwin. ¿Qué cuentan? que los varanos realmente sí tienen glándulas de veneno. Parece que Peor sí. me lo pones. Sí, ¿no? Sí, doble amenaza. Pues sí tienen veneno. Leticia Puerta nos acaba de avisar de que sí. Vale. Después, Vale, y lo de infección se ha demostrado que es infección ambiental, no por mordedura. Esto Perfecto. pues todo mal. Hemos dicho todo mal, perdonad. Nos faltaban aquí... Pero Patricia tenía razón. Sí, proteínas tóxicas en las babas. ¡Ay! ¡Qué grimilla! Y luego el hijo de Anabel nos estaba preguntando si, porque decía que había visto cosas de paleoartistas que salían en el mar, ¿no? Algún animalito del Cretácico y veía en el Cretácico medusas y que no le cuadraba. Y Sí, la había. sí las había, son mucho más antiguas. Bastante más, prácticamente de hace 600 millones de años, quizás, aproximadamente, a principios del Cámbrico. Vamos, siguiendo los primeros animales que entendíamos como animales. Así que llevarán mucho más tiempo aquí que nosotros y naturalmente que los dinosaurios. Bueno, vamos a buscar más preguntas. A ver. Por aquí no veo más preguntas, así que podemos contar. Sí, no, tenemos también nos parecía una pregunta por Spreaker. Si te parece, la leo, Sara. Sí, por favor. Mira, nos preguntaban, es cambio de tercio totalmente, ¿eh? Nos hacían una pregunta acerca de la Agenda 2020. ¿Sabéis la Agenda 2020 de la Unión Europea? Sí. Pues nos hacía una pregunta. Dice, ¿cuál es vuestra opinión sobre los resultados de la Agenda 2020 y qué esperáis de la Agenda 2030? Porque claro, la 2020 ya era, era este año, o sea que, ¿cómo lo veis? Pues yo te doy paso a ti porque eres el que sabes de estas cosas. No, hombre, pero quería decir, no, bueno, vamos a ver. Yo, respuesta rápida, un desastre, ¿vale? Sí, hombre, eso se ve. Respuesta corta, a ver, se han hecho avances, se han conseguido, pero me da la sensación de que nos lo tomamos demasiado a la ligera, ¿vale? No sé si es que nos ponemos objetivos demasiado inalcanzables o demasiado ambiciosos y no ponemos medios para conseguirlos, o que directamente pues ya está, que es un desastre y que nadie se lo toma en serio. Es como esto que nos pasa ahora, que no vamos a nombrar. No, sí que es verdad que, a ver, yo veo ahí muchas intenciones buenas, veo mucha buena intención, muchas ganas de hacer cosas, pero luego, a la hora de la verdad, ni las empresas hacen nada, ni los gobiernos hacen nada,
Y nosotros seguimos usando el coche para todo y contaminando y sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. No sé los demás qué opináis o... Vamos, yo esto lo veo un poco como algo que se hace cara a la galería. Alguien se Sí. pone un pin por esto, muy bonito todo, y a seguir la vida como veníamos haciendo. La verdad es que no tengo datos para opinar de esto, no tengo opinión. A Pero ya ver, te digo que... la Agenda 2020 establecía unos objetivos de empleo, de I+D, un porcentaje del PIB, por supuesto de cambio climático, de educación y también lucha contra la pobreza, ¿vale? Normalmente el que más se suele nombrar es el tema del cambio climático y sostenibilidad energética, porque es con el que más se suele hablar. Y se suponía que tenemos que reducir un 20% al menos las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar en un 20% las energías renovables y aumentar en un 20% la eficiencia energética, que era esto del 20-20-20. Por eso es todo 20 con esta cosa, ¿no? Realmente yo creo que se hacen esfuerzos y cada vez se van haciendo más, pero digamos que siempre por la premura, ¿vale? Cuando ya ves las orejas del lobo, o no, cuando ya ves los colmillos del lobo que ya te van a morder, pues entonces empiezas a hacer algo, ¿vale? Es complicado, lo veo bastante difícil, y lo que decía Sara, al final yo tengo más, no es fe, porque no es fe, pero más fe en los gobiernos que en las empresas realmente, ¿vale? Los ciudadanos, pues hombre, hay mucho ciudadano concienciado y cada vez más. Es cierto que tenemos poder, sobre todo poder con nuestras decisiones de compra cada día. Cada día que vamos al supermercado, cada día que elegimos ciertas cosas, pues ahí estamos decidiendo qué empresas son las que van para adelante y cuáles son las que no. Y yo creo que ese es nuestro poder realmente grande de decisión. Las empresas, la verdad que tengo muy poca fe en ellas. Muy poca, por no decir ninguna. Es que a día de hoy yo creo que las empresas sí, hasta que el gobierno no les clava los dientes, no les dice te voy a multar, no van a hacer nada. Yo creo que los pasos que se están dando son más a nivel, o sea, porque vende y ya está. O sea, si tú, el que tengas una sostenibilidad en tu empresa o en que las energías que estés vendiendo sean renovables, etcétera, eso vende. Y esa es la forma que tienen las empresas de conseguir llegar y esos objetivos. Pero me parece, pues eso digo, al final es con las decisiones de compra. Movimientos del gobierno yo creo que son muy importantes, pero necesitamos a gobiernos valientes, que no me acuerdo de ningún gobierno valiente. Desde que tengo yo memoria no recuerdo ninguno excesivamente valiente con estos temas. Bueno, y además de que hay gobiernos que directamente ya han dicho que no lo van a cumplir porque están en su época de desarrollo industrial y que no lo van a cumplir. Y ya simplemente que esos gobiernos y dirigentes estén negándose, pues hace también que mucha de la población crea que no es necesario. Que también ellos deberían de dar una imagen o un compromiso mayor para las personas que supuestamente representan y tienen ganas de que en el futuro vivan mejor, porque yo creo que la gente no es consciente realmente del problema que va a ser el cambio climático, no a largo plazo, sino a un corto plazo, pero muy, muy corto. Eso es. Ya lo estamos viendo con muchas especies animales, con la temperatura de las estaciones, está cambiando todo. Sí, no, y aparte muchos gobiernos lo que ven es solo piensan en ellos, no piensan en la tierra como un ente entero, ¿no? Tú piensas en tu parcelita, en que tu población va a mejorar, en que tu economía va a mejorar y te da igual que estés contaminando al vecino o que lo que tú emitas esté afectando al orbe completo, ¿no? Eso les da igual, ellos solo piensan en ellos. Y eso es lo que tenemos que empezar a olvidar, ¿no? Tenemos que pensar que esto es un mundo completo y lo que nosotros hagamos está influyendo a todos. Que es lo que parece que no nos entra en la cabeza, ¿no? Sobre todo a nivel gubernamental, a nivel de empresas.
a todos los niveles, ¿no? Sí, El problema es que como- decías de los... Perdón. Habla, Patricia. No, iba a decir que es como la teoría del caos, ¿no? Que la aleteo de una mariposa en una punta del mundo al final afecta a la otra. Y esto es lo mismo. Y efectivamente lo que decía antes es muy interesante, el papel de los gobiernos o de los países, no vamos a decir en vías de desarrollo o vale, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque realmente a ellos es un poco complicado exigirle todo lo que nosotros estamos exigiéndole a nosotros mismos, ¿vale? Porque ellos están en otra fase y no podemos exigirle a ellos lo mismo. Lo que sí podemos hacer es facilitarle todo nuestro know-how, toda nuestra tecnología, todo nuestro saber, entre comillas, para que ellos se salten esos pasos, que no cometan los mismos fallos que hemos cometido nosotros o que cometan los menos posibles, ¿no? Hoy estaba escuchando otro podcast que hablaban de un proyecto en México sobre una construcción de unas térmicas de gas. A ver, a mí hoy en día en España me llevaría las manos a la cabeza de decir, ¿cómo que van a instalar una térmica de gas? ¿Estamos locos? Si para empezar es anticapitalista totalmente, porque es que va en contra del precio, del valor de la energía. Entonces, claro, ¿cómo hacer eso? No es fácil y no es sencillo. Y luego además que hay cuotas de venta, por ejemplo, de contaminación. O sea, por ejemplo, un país puede contaminar todo lo que quiera hasta cierto punto que está estipulado. Pero, por si quiere contaminar más, puede o comprar su cuota a otros países que producen menos, o otra iniciativa que se está haciendo en los últimos años, que es, pueden comprar ya no cuota de CO2, sino de absorción de CO2. Y entonces hay muchas empresas que ahora están cotizando en bolsa, por ejemplo, con una iniciativa bastante chula que cogen zonas forestales que se han incendiado, monitorizan y plantan miles de árboles y venden el CO2 que esos árboles van absorbiendo a esos países. Por ejemplo, mi padre trabaja en una de esas empresas y me parece bastante interesante la iniciativa. De hecho, la empresa planta los árboles, los monitoriza y se encarga de ellos gratis en las zonas en las que lo hace. Pero claro, gracias a que gente está apostando, por ejemplo, en bolsa y lucrándose también de eso. Y Sandra, ese CO2, o sea, ¿para qué lo usan? O sea, como no entiendo muy bien, ¿para combustible? Claro. No, en general cada gobierno tiene una estimación de la producción de CO2 o de contaminación que emite. Y entonces cada país tiene una cuota máxima que puede producir pues según lo que estipula o la Unión Europea u otras organizaciones. Entonces, la mayoría de los países no sé cómo llamarlos, desarrollados, se pasan esta cuota. Todos nos pasamos, España incluida. Entonces lo que hace es que le compra su cuota a países que no llegan porque no están tan industrializados como los nuestros. Y una vez que también se pasan de la cuota que compran a esos países, lo que pueden hacer es comprar a estas empresas que plantan bosques gigantes absorción de ese CO2. Entonces, desde mi punto de vista también es una buena iniciativa, porque al menos esas zonas se vuelven a reforestar y además de una manera bastante inteligente, porque en los últimos años, en los años 80, 90, en España, por ejemplo, se reforestaba con una misma especie y daba igual de dónde viniese los bosques. Y ahora, por ejemplo, sí que se intenta hacer estudio de la tierra, de cuáles son las especies autóctonas, de que el bosque sea rico en distintas especies. Entonces, bueno, yo creo que es una iniciativa buena, pero tampoco dejaría a los gobiernos que simplemente por dar dinero se pasen de esas cuotas. Ya, sí, que lo hacen como un poco por no cargo de conciencia, pero es como llego a la máxima cuota y lo soluciono plantando árboles, ¿no? Para absorber ese CO2, ¿o entiendo? Claro, porque además, ¿qué pasa si todos los países se industrializan a un nivel en el que producen mucho CO2? O sea, y no lo pueden comprar. Yo creo que eso debería estar limitado, no tanto como... Claro. Sí. Y luego, aparte, la plantación de esos bosques, todo esto tenemos que
que pensar en que tiene que hacerse con control, con consejos de ambientólogos, hay que mantener los ecosistemas, hay que tener mucho cuidado a la hora de repoblar. Bueno, tengo que decir que es verdad que la empresa esta que lo hace sí que tiene su propio centro de investigación, tienen biólogos, tienen ambientólogos, tienen ingenieros que generan sus propia maquinaria, porque, por ejemplo, los árboles además tienen un método de plantación específico en el cual cuando los plantan es un sistema que es así como de cartoncito, en el cual además les ponen un hongo en las raíces a los árboles. Y ese árbol ya puede vivir durante los siguientes 8 meses simplemente por la simbiosis que hace con el hongo y el ambiente que se ha formado cuando lo plantan. O sea que realmente sí que al menos hacen una inversión en investigación y que sea que estén asesorados científicamente. No es solamente vender, sino que al menos hay un equipo bien formado por detrás. Eso es, que garantice que el ecosistema de la zona dañada se va a recuperar. Sí, yo de hecho al principio me asusté cuando me lo contó. Se está haciendo, yo soy de Burgos y se está haciendo allí en Burgos, y de primeras fui un poco reacia diciendo, bueno, a ver cómo le están haciendo. Pero la verdad es que está funcionando bastante bien. Y además vienen cada 2 semanas, monitorizan con drones, cada árbol tiene su propio código, monitorizan cómo van creciendo y todo. Es bastante chulo. También para el desarrollo de nuevas tecnologías. Está interesante, sí. Y está muy interesante porque no es un campo fácil. O sea, el tema de antes era reforestar, ahora le llamamos restauración forestal restauración de ecosistemas, porque no es sencillo, no es como decía antes Sandra, ¿no? Que ponen pinos y ya está. No digo pinos porque es lo que más en España se ha visto. O eucaliptos. ¿No? O eucaliptos o lo que sea, pero se ponen y a correr. No, requiere unos estudios, requiere un mantenimiento, es un tema costoso y es interesante. Cuando se hacen en otros países hay que tener cuidado en el sentido de que hay que ver esa organización, lo que decía Sandra, que realmente esté haciendo ese trabajo, que realmente ese trabajo se esté llevando a cabo con la calidad que requiere, ¿vale? Porque al final el problema de estas cosas es que a veces son subcontratas o se va perdiendo y al final el que lo hace le pagan 2 duros y lo único que hace es plantar ahí a cascoporro sin mirar ni dónde, ni cómo, ni si al mes esos arbolitos ya no se han muerto o qué ha pasado con ellos. Pero sí es muy interesante y el mercado lo que decías antes, el mercado del carbono, de las cuotas de carbono también es un tema muy interesante que fue uno de los escollos en la última COP y a ver cómo se las arreglan para mejorarlo. Claro, además lo que dices también tiene un porqué el que estén monitorizados. Porque ellos lo que hacen es que calculan la cantidad de CO2 que absorbe el árbol a medida que va creciendo. De manera que tienen monitorizado lo que mide cada árbol y cómo va creciendo, porque cuanto más crezcan esos árboles, más pueden vender. De manera que realmente no es solamente porque les preocupe, sino porque es una de las bases de su empresa. Pero por el tema de absorción y emisión de bosques, yo siempre he tenido una duda enorme y vosotros seguro que me las podéis contestar. El bosque, un árbol, por el día está absorbiendo CO2 y emitiendo oxígeno. Eso bien. Pero cuando llega la noche, hace el efecto contrario. Los estudios actuales, bueno, esta idea que tenemos de que emite por la noche o tal, eso se ha visto que no es tan así, ¿vale? Digamos que es una simplificación de la realidad, ¿vale? Sí que podemos decir que efectivamente hay una entrada y salida de CO2, ¿vale? Cuando el árbol va creciendo, como va creando materia prima, va creando esa corteza, va consumiendo ese CO2, lo va convirtiendo en carbono, en materia, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que en últimos estudios, es que mi memoria es muy mala, pero hablamos de ello hace no mucho en el podcast de actualidad y empleo ambiental, y es que los bosques, digamos que llega un momento en que son netos,
o que incluso empiezan a emitir más CO2 del que consumen, ¿vale? Esto se está estudiando ahora porque no estaba tan bien definido y realmente no es una panacea, ¿vale? Posiblemente estén absorbiendo más CO2, posiblemente no, seguro, los océanos que los bosques en la Tierra, ¿vale? Entonces, esto se está estudiando y hay investigaciones de hace bastante poco que van en esa línea, en el sentido de que a lo mejor apostarlo todo a los bosques pues no está bien, pero a lo mejor no es la solución con mayúsculas y con un neón, ¿no? Pero una cosa con lo de los océanos que has dicho, de que claro, sí, eso sí que está estudiado, ¿no? Que el CO2 y de hecho con el cambio climático está afectando a la recepción de CO2 por parte del océano. Hoy en día, con el cambio climático y todo, ¿cómo se puede llevar eso? Porque claro, llegará un momento en que el océano no pueda captar más cantidad, y más con las basuras de plástico que hay, o las islas de plástico, etcétera, el calentamiento del agua. Pero el problema del océano es que va capturando CO2, va aumentando la acidez y van cambiando las propiedades de concentración de ese propio CO2 y del propio agua. Entonces eso puede llevar incluso a cambios en las corrientes, y todos hemos visto la película del día de mañana y no queremos que se acabe la corriente del Golfo, que no sé si habéis visto la película. En la película Sí. venía de repente una glaciación y era porque la corriente del Golfo, que hace que en Europa, que estamos a la misma, pues nunca sé si es longitud o latitud, lo sé. Soy un desastre. A la misma altura, a los mismos grados, a 40, 45 grados, en Nueva York tiene unos inviernos brutales, y en Europa, pues bueno, pues no estamos tan mal, ¿no? Entonces, lo importante es esa corriente del Golfo que nos trae agua más templada desde más hacia el Ecuador, nos la trae más hacia el norte y consigue unas temperaturas más templadas en Europa. Eso, si se rompiera esa corriente termoalina, las temperaturas, por ejemplo, aquí en Europa serían un cambio brutal, ¿vale? Entonces, si hacemos cambios en los océanos que no vamos a ser capaces de revertir o no van a ser tan sencillos, podemos arrepentirnos bastante. Y otra Claro, cosa. o sea, No, di, Patricia. No, que iba a decir eso, que claro, que por un lado lo que dice Sandra de lo del CO2 con lo de los árboles, que es una buena iniciativa, pero claro, si por otro lado llega un momento en el que los árboles son mucho más grandes y a lo mejor la cantidad de CO2, o sea, se queda el bosque neto, ¿no? Y el océano ya no puede acumular más, entonces ya sí que es catástrofe absoluta. Apocalipsis. Sí. Pero total. O sea, que me parece muy interesante, y no sé si sabéis si hay alguna iniciativa o algo para, sobre todo los océanos, porque yo he leído que hay bacterias también como comedoras de plástico y reguladoras y etcétera. O sea, yo no soy microbióloga, pero sí que he leído como que son el futuro, ¿no? O de cosas como bacterias del hidrógeno para los coches, etcétera. No sé si sabéis vosotros de eso. Yo había leído sobre no bacterias de hidrógeno, porque esas aún no he visto ningún paper ni nada, no me ha tocado, pero sí que había visto que salieron hace años un artículo, ¿no?, sobre unas bacterias que se comían el plástico y que iban a ser la panacea, qué tal, y que al final acabó que no, que vieron que no eran tan geniales como... Salió un paper hace poco que decía que aquello no era tan genial como se ponía. Entonces, creo que hay que ir poquito a poco investigando y viendo a ver qué obtenemos. Ahí Vale. veo que nos han puesto alguna otra pregunta. Sí, también por tenemos aquí. una pregunta sobre qué opinamos sobre Greta. Esto, como es más, yo creo que esto entra más dentro del campo de la sociología, así que yo creo que podemos opinar todos, aunque no entremos en nuestro campo, pero yo creo que es más dentro de la sociología, a ver qué os parece. A nivel personal. Eso es. Sí. A ver,
yo creo que es una pobre niña que está asustada por el tema del cambio climático, como todos los críos de su edad estábamos en su época, pero se la ha mediatizado demasiado. Digamos que tengo la sensación de que los padres quieren sacar tajada y la han mediatizado, la han puesto en todas partes para ver si pueden sacar un beneficio de ello. Yo creo que la niña quiere hacer cosas, pero se están aprovechando. Tengo esa sensación. ¿Vosotros qué opináis? Es bastante parecido, la verdad. En plan, ella lo intenta, hace lo que puede, tiene su ideal, pero que me da esa sensación de que se están aprovechando de ella, de que la están mediatizando, la están usando como la punta del iceberg para luego meter ciertas otras cosas que ahí no sé, pero que sí. Sí, yo creo que ya es como un objeto, es un objeto que están utilizando para luchar contra el cambio climático, y el problema es si da ejemplo a gente de su edad que deja de estudiar por hacer cosas como irse a otro país a un congreso de climatología y olvidar sus estudios. En ese aspecto creo que está dando un mal ejemplo a la gente de su edad. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros también. Bueno, yo voy a decir algo distinto. Estoy de acuerdo, pero bueno, también creo que ha dado visibilidad a algo que antes que mucha gente ni siquiera se planteaba, o al menos ha generado un debate a personas que nunca hubiesen debatido sobre el cambio climático. Y ya solamente por eso creo que en ciertos aspectos puede merecer la pena. De que ya sea para bien o para mal, se hable del cambio climático y sea algo que esté mucho más presente en nuestras vidas. Al menos algo que de ahí, ¿no? De todo lo que se ha removido, que haya al menos que nos quede la conciencia de que tenemos que trabajar con el cambio climático, de que esto no podemos dejar que tire así. Y olvidando un poquito más del personaje de Greta y quedarnos un poco con toda esa lucha, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que más allá del personaje, que cada uno puede pensar más a favor o ver más fallos o más aciertos, claro. A mí me gusta quedarme con eso, con la labor que ha hecho de, bueno, pues salir en los medios y de estar ahí en boca de todos, aunque sea para criticarla. Y oye, por lo menos durante unos meses consiguió que estuviera todo el mundo hablando de ella y de temas de cambio climático. Bueno. Incluso que la prensa empezase a poner más artículos sobre cambio climático y dar más visibilidad, que al fin y al cabo no tanto como el personaje de ella, sino que a mí, yo con lo que me quedo es que ha habido mucho más impacto mediático gracias al tema Greta sobre el cambio climático que antes cuando ella no estaba, sea por lo que sea. Sí, eso es cierto, que siempre se echa en falta que en prensa se hable de ciencia. Con Greta se habló, ahora con el coronavirus se está hablando. Y si podemos sacar algo positivo de esto es que el contenido en ciencia, el porcentaje de contenido en ciencia de muchos medios ha aumentado considerablemente. Sí, pero la cosa es que eso que quede. Una vez que pase todo esto, toda historia del virus, o cuando pase por otra crisis de cualquier otra cosa, de que se siga hablando de ciencia, de que no lo dejemos como un tema que, en plan, hoy toca hablar de esto y como lo mismo que mañana hablamos del partido de fútbol de no sé qué, sino que esto sea uno continuo y que continúe y que siga avanzando, porque es que si no... Y que también haya una responsabilidad en las noticias que se dan, porque yo estos días he estado viendo algunas barbaridades en los medios de comunicación tremendas. Sí que es cierto que se habla de ciencia, pero se está concienciando a los medios de que hay que hablar de ciencia, pero muchos medios no ponen figuras que sepan de ciencia. No, el periodista da su versión, pero no se ha documentado bien, no ha preguntado a quién debía, y eso es lo que hay que fomentar, ¿no? Que sí, hagan. Yo, por ejemplo... Y que los medios buscan vender. Y lógicamente del coronavirus ya se ha dicho todo, ya se sabe todo, y cada día sale una pequeña noticia que todos los medios se hacen eco, pero como los medios tienen que seguir vendiendo y la gente tiene que seguir viendo sus canales, optan por el sensacionalismo, y ahí eso es el error. Eso es, pero por ejemplo lo tienes muy claro en el ABC, ¿no? Tienes al periodista Nieves que te pone unos titulares espectaculares, increíbles, súper de clickbait, y luego entras... No pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? Pero... Y además, ojo,
que tú flipas con el titular, dices, ay madre, entras y luego la noticia está bien escrita y no trata nada, no tiene nada que ver con el titular y lo explica. Y yo me he encontrado noticias escritas por ahí que están muy bien explicadas y dices, ¿y este titular por qué? Pues eso, para que cliques, para que aunque entres y no leas, que entres. Sí, eso es. Sí. Pero porque yo creo que se lleva ahora el clickbait, entonces al fin y al cabo da igual sea periódico, Twitter, etcétera, entonces se mide por eso. Sí, pero hay periodistas que lo usan más que otros. Eso es. Ya, bueno, también es verdad. Nosotros tenemos ese ejemplo, ¿no? Para temas de astrofísica es bestial el amigo. Y bueno, ya solamente eso, sino que nuestros políticos, yo puedo entender que muchos de ellos pues no entiendan de temas sanitarios y ahora se requiere hablar en público de estos temas. Pero no sé si visteis el otro día al consejero de Sanidad de Andalucía hablando de la PCR, que dijo que era la proteína C reactiva. La PCR son las pruebas diagnósticas con las que se está diagnosticando ahora el tema del coronavirus, y realmente no es proteína C reactiva, sino que es reacción en cadena de la polimerasa, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, al menos un poco de... Ya, de habérselo leído antes, ¿no? Sí, pero de todas formas también... O dejar a alguien hablar. En ciencia mola un montón acrónimo PCR porque significa un montón de cosas. Es lo que es simpaticísimo, ¿no? Porque significa el tema de reproducir en la placa de Petri todo. Significa la PCR también la maniobra de cardiovascular. Bueno, Patricia, ¿me puedes contar mejor? Bueno, claro, es que depende, es RCP. Es que PCR pero es que inglés, depende de la rama de la ciencia que te muevas, o el idioma. Las mismas siglas, o el idioma, usa la misma sigla para todo. Y dices, espera que me he liado. Y es alucinante, ¿no? Entonces, en eso también hay mucha confusión. Yo siempre digo, hay que hacer las cosas bien, no os dejéis engañar por el clickbait. Y, por ejemplo, en La Razón han hecho están invirtiendo mucho en hablar de ciencia. Está ese de Stendhal, que es Ignacio Crespo, tiene un apartado ahí y están publicando y es una maravilla, la verdad. Explican muy bien, son rigurosos y me gusta. Eso es lo que quiero ver más en otros medios, ¿no? O, por ejemplo, si queréis informaros, Agencia SYNC, que una de las cosas buenas, esto es gubernamental, ¿vale? Son periodistas, pero explican muy bien, se ponen en contacto con el científico directamente y aparte siempre te enlazan el paper. O sea, tú lees y si quieres profundizar, el paper lo tienes abajo enlazadito y puedes acceder. Es una cosa que he hecho en falta muchas veces. De que lees un titular, te cuenta una cosa y digas, vamos a ver, ¿esto dónde viene? Claro, cita tus fuentes siempre. Que es fundamental, es que si no pierdes toda credibilidad, es que es fundamental. Y tienen secciones muy chulas, como la de Ciencia a lo Bestia. Ay, a mí me encanta. Todos los domingos y yo estoy ahí esperando a que lo saquen. De bichos grandes. Sí. O fuertes. Por cierto, hay una pregunta en el grupo de Telegram que Leti dice que si con el cambio climático creemos que habrá más pandemias, es decir, con todos los polos que se están derritiendo, que es un problema si es un problema que se va a dar, nuevos virus, nuevas bacterias. Yo creo que no tiene nada que ver el cambio. Tampoco voy a decir nada que ver, pero quiero decir, está claro que va a afectar, pero la pandemia en sí del virus, o sea, los virus están mutando continuamente, igual que las bacterias, o la resistencia a antibióticos, que ese es un melón también, como decimos nosotros, importante para tratar, pero de ahí, no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que lo que hay en el hielo de los en el permafrost, en el hielo de Antártida, hay zonas con microorganismos muy, muy antiguos para los que no estamos preparados. O sea, como eso se derrita y esas cosas salgan, ya no podemos ir preparando. No solamente eso, sino que si pensamos otras enfermedades que están presentes, por ejemplo, en zonas tropicales, como puede ser la malaria o puede ser el dengue, que son virus que realmente están dentro de mosquitos y esos mosquitos solamente viven en zonas tropicales de una temperatura de unos 25 o 27 grados.
Entonces, esos virus al mosquito no le afectan porque a esa temperatura no son infectivos, pero una vez que entran dentro del cuerpo humano, su estructura cambia y ya pueden ser infectivos. De manera que en España, por ejemplo, que no había habido nunca dengue, ha habido ya casos en Murcia hace 2 años y en Barcelona este año pasado de mosquitos tigre que habían picado a alguien que tenía dengue, tenían el virus dentro y ha habido casos propios de aquí de España. Entonces, yo creo que sí que son cosas que nos van a afectar a nivel sanitario, porque enfermedades que, vale, sí que están presentes en otras áreas, pero que van a acabar llegando a nosotros por la subida de las temperaturas. Sí, pero eso lo consideras pandemia es cuando se ha todo el globo terráqueo. Entonces, yo creo que, ahora mismo estamos en pandemia, ¿no? Porque se ha expandido por todo el mundo, pero eso, sí que es verdad que creo que va a afectar a pues lo que dices tú, ¿no? Que se va a subir como los niveles, ¿no? De la latitud de las temperaturas, entonces afectará a los niveles de España o más hacia arriba o hacia abajo, pero de ahí sí. Yo me estaba refiriendo a enfermedades que pueden venir. Sí, vale, yo no es como han dicho pandemia, y es que la gente dice pandemia y ya vamos a apocalipsis. Bueno, tenemos alguna preguntilla más por aquí. Hay una muy simpática de Juan José Palmí Perales, que dice que no sé cómo de concreto puede ser esto, pero ¿qué recomendáis a un estudiante de máster de cara a salir al sector profesional? Está terminando el máster de gestión y restauración del medio natural. A ver, alguien que le pueda responder, porque yo no, yo vengo de una rama muy distinta. Yo creo que podemos hacer unas respuestas no tan enfocadas a la rama, sino que fueran un poco más generales, en el sentido de qué hacer en el campo, en el sector profesional, ¿vale? Cuando acabas, porque claro, sí, en este concreto de sector a lo mejor es un poquito difícil entrar ahí, ¿no? Pero a lo mejor nosotros con nuestra experiencia podéis hablar sobre el sector profesional. ¿Cómo lo veis vosotros o qué hicisteis vosotros? ¿Hicisteis máster o cómo fue la cosa? Yo es que soy de las viejas, yo soy de licenciatura. Fuimos el último año de licenciatura en ciencias biológicas. Y yo, por ejemplo, no lo tuve tan fácil. Yo hice lo que sería ahora el trabajo de final de grado, que era antes la tesina, para antes del doctorado, lo hice en Alemania, y luego me volví. Y mi situación creo que es bastante habitual, que es que estuve 2 años trabajando gratis en un laboratorio muchas horas al día, hasta que conseguí una beca predoctoral para cobrar menos de lo que se cobra con 20 años en el McDonald's. Y sí, os reís, pero es que es así de triste. No, sí, yo te entiendo. Y ahora, pues Patricia, que acaba, por ejemplo, de leer la tesis hace poco, y yo que la leo el año que viene, pues te planteas muchas dudas de si seguir o no por el tema económico, pero a mí, por ejemplo, quiero seguir en esto, aunque cobre menos, aunque creo que no debería de ser así, con lo cual igual emigraré a otro sitio, porque creo que es totalmente vocacional. Si te gusta, además, yo creo que es mucho más fácil destacar en algo. Entonces, si realmente quieres hacer una tesis o quieres dedicarte a la ciencia, hay muchas maneras de dedicarte a la ciencia y puedes seguir adelante, aunque también, por supuesto, el sector privado pues puede ser otra opción. Sí, yo igual, yo soy del plan antiguo, yo hice ingeniería superior, que ahora lamentablemente no existe. Entonces ahora la gente que sale con un grado, yo hice informática, y ahora el que sale con un grado, pues sí que es recomendable que se preparen un máster o algo así, porque les falta la parte de la especialidad, que yo sí que saqué. Pero sí que en nuestro ámbito nosotros tiramos, mi rama siempre tira a la privada, no, porque al final es donde vas a encontrar trabajo, porque en la universidad y sacándote doctorado es la pena de que vas a investigar, vas a obtener grandes resultados que van a favorecer a todo el mundo, vas a ayudar a mucha gente, pero por desgracia no te van a valorar. Por desgracia no te van a pagar lo que se merece y no está bien remunerado ni bien valorado.
Bueno, pero tienes la satisfacción personal. Eso sí, pero a mí me duele eso. Me duele que gente con una preparación tremenda esté pasándolo mal porque el mundo es injusto, porque no se valora como se debe. Bueno, pero hay otros países en los que sí que te pagan acorde a lo que hacemos. De manera que o presionamos aquí para igualar esos sueldos. Eso deberíamos hacer. El problema es que al final la gente se irá. Y ahora ya dentro de lo que cabe, a nivel predoctoral, desde marzo de 2019 está el EPIF, que regula un poco el tema de sueldo, vacaciones, de los contratos predoctorales, porque son contratos, no son becas. Ya se cotiza a tu jubilación y a la seguridad social y a todo, cosa que hasta hace no mucho no cotizábamos. Pero bueno, que vamos dando pequeños pasos. Yo espero que ahora, después de este encierro y de todo lo que se está hablando de ciencia, pues haya una mayor inversión, no solamente a nivel científico, sino también sanitario. Sí, lo que deberían es eso, es empezar ya a invertir y espabilar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que espabilar nuestro gobierno? Porque si los científicos se nos van, esto lo tenemos que tener muy claro todos, si tú, científicos que has formado tú, que te has gastado la pasta en tener buenas universidades, formar bien a tu gente, se te va a otros países, los logros de esas personas van a contar en esos países. Ya no va a ser un logro de España, ha patentado la vacuna contra no sé qué, no. Va a ser ese país al que ha tenido que emigrar esa persona porque tú no la has valorado. Entonces, yo creo que hay que mentalizarse esto ya y empezar a darnos cuenta de lo que tenemos que hacer, de valorar, empezar a pagar bien, empezar a dar buenas becas y espabilar. Y espabilar porque si no, vamos a perder muchas oportunidades. Porque la investigación científica, el I+D, luego te supone un aumento de PIB. O sea, eso va a repercutir económicamente en tu país. Entonces, si tú permites que tu gente se pire, vas a enriquecer otros países, no enriqueces este. No sé cómo lo veis. Sí, no, y lo peor es que luego España compra esas vacunas que ha descubierto un español en el otro país. Entonces, si tú ya has invertido todo ese esfuerzo, ese dinero en la formación, pero es que ya no solo formación escolar, que es buena en España, sino es que a nivel de doctorado. Y que cuando acabas el doctorado está bien irse un par de años o lo que sea, pero el problema es que no puedes volver. Sí, está bastante complicado. ¿Cómo lo veis los demás? ¿Qué decís, Rubén, Antonio? Pues cosa, si es que yo al fin y al cabo tampoco he avanzado mucho en mi vida laboral. Yo terminé mi grado de geología, hice un máster de geofísica, pero no he vuelto a trabajar de geólogo desde entonces. Yo ahora me dedico a divulgación en un centro, en un museo. Yo estoy contar cosas a la gente. Yo estoy como Sara, yo soy del plan antiguo, hice una ingeniería y ahora para hacer algo después de una ingeniería, se sigue llamando ingeniería, ¿no? Ahora con el plan nuevo. Bueno, no tiene unos nombres ahí raros, sí. Bueno, pues el equivalente te exigen un máster porque si no, no vas a llegar a ningún sitio. Entonces, bueno, yo en mi trayectoria sí que he trabajado en ciencia, en el centro de astrobiología, pero claro, es precario y en mi caso también es vocacional. Lo que pasa es que, claro, de la vocación a veces no se puede vivir. Entonces, bueno, ahora estoy en el sector privado, pero sí que sigo teniendo mucho vínculo y mucho contacto con el mundo científico. Pues yo en mi caso lo que decía Juan José, la pregunta que hacía, ¿no? Que acaba un estudiante de máster que acaba de salir. Yo la verdad que no soy muy amigo de los máster, pero bueno, eso ya son elecciones personales y que cada uno tiene que elegir. Pero yo creo que, a ver, cada uno estudiamos lo que podemos o lo que queremos y luego trabajaremos en lo que se pueda o en lo que consigamos y ya está. Tampoco hay que darle muchas vueltas. Uno se prepara en lo que cree que más le interesa o más le gusta y adelante. Y si Juan José nos hablaba de tema de restauración del medio natural, pues perfecto. Lo que yo creo que sí que es importante es escoger un nicho. Quiero decir, ha estudiado una carrera
hay poca gente que haya estudiado esa carrera. Si ha cogido ese máster, hay menos gente que haya estudiado ese máster. Si además él sabe hacer cualquier otra cosa, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Juan María Arenas, que estuvo el otro día. Si él, luego Juan María aprende a hacer desarrollo web, pues entonces ya tiene un curro fijo, porque gente que desarrolle web, que tenga conocimientos de investigación, que sea doctor y que conozca los departamentos de la universidad, pues ya está, hay muy poquito. Y ese es un ejemplo y puede haber 200.000. Si uno fuera de eso, yo que soy ambientólogo, hay mucha gente haciendo educación ambiental, perfecto. Pues yo me he hecho guía de montaña, de media y baja montaña. Pues yo sé que dentro de mi campo, pues cada vez te vas haciendo un sector o un nicho más concreto y vas a poder atacar muy fácilmente, o te vas a hacer experto, o llamarlo como queramos. Y si no, pues entraremos en el mundo privado o tiraremos por el mundo de la investigación y ya está. O sea, que al final yo creo que cuando uno termina la carrera está como muy agobiado por estos temas, pero luego al final la vida te lleva por donde bien quiere y, y ya está, no hay mucho lío. Lo que no hay que empeñarse en hacer algo de lo que quiero hacer esto sí o sí 100%. ¿Vale? Una cosa Hombre, que es diversificar. Un poco de buscar un poco alternativas. Y hacer siempre lo que te guste. No te metas en algo que no te gusta porque te estás condenando a pasar el resto de tu vida haciendo algo que no te gusta. Y que es muy difícil destacar en algo que no te gusta y progresar. Eso es. Totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta del bueno de Dino Perturbado. ¿Quién será? También conocido como el becario de Geocastaway. Ese Mario, que nos pregunta, aprovechando que tenemos al menos un ambientólogo y un geólogo, me gustaría que opinaseis sobre la minería para obtener recursos. ¿Cómo veis tanto la minería terrestre como la oceánica y sus impactos, ahora que está de moda con las ganas que hay de reclamar la soberanía en el yacimiento polimetálico cercano a Canarias? Y nos dice, ¡a liarla! Y por aquí nos dicen también que se escucha un pelín bajo. Bueno, venga, que empiece el geólogo, a ver qué... ¿Por qué? Bueno, que lo de la minería. Para recursos eso es una cosa que es necesaria. Nosotros hacemos un montón de aparatos, un montón de construcciones, que todo eso requiere recursos. Si no hacemos esto, la única solución que nos queda es volvernos a las cuevas. ¿Significa esto que tenemos que arrasar con todo y dejar todo hecho un Cristo? No. Naturalmente las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacer los estudios pertinentes antes para ver si se puede sacar con seguridad o desarrollar una técnica que te permita extraer ese recurso sin liar la parda. Así que sí, yo voto siempre a favor de la minería, siempre que se haga bien. Y hablando de Canarias, todo esto viene porque, claro, se están ampliando las fronteras con la plataforma continental, que es esa, para que no lo sepa, cuando te metes en la playa, bajas un poquito y luego te encuentras una rampa muy grande, recta, ¿verdad? Una llanura. Y luego de pronto, ya a la bajada, llega ya a los abismos marinos, ¿no? Por eso, como se llama plataforma continental, formaría parte del territorio de un país. Y ahí tiene esa disputa entre Marruecos y Canarias, que a ver cómo acaba la cosa, pero sí. Y otra cosa que siempre me da un montón de rabia es con ese movimiento de no mi patio trasero, ¿no? De todos queremos cosas, todos queremos un montón de móviles, coches, gasolina, tal. Pero si tengo una mina aquí a 10 kilómetros de mi casa, no, ahí no. Que la saquen mejor en África, que a mí ahí no me molesta. Y debemos ser consecuentes con esas cosas. De si nosotros queremos tecnología, tenemos que pagar ese precio. Y además es que necesitamos mucho miedo por eso, por lo mismo, de que es que nos van a sacar una mina de uranio aquí al lado, no sé qué, nos vamos a morir todos por radiación. Y pues no, se hacen las cosas bien, porque para eso están los estudios, para eso están los técnicos, para eso están los científicos, para hacer las cosas correctamente y no va a pasar nada. Otra cosa es si se hace mal, pero es más que lo que ocurre, de hecho, en esos países de África, por ejemplo, que se hacen las cosas mal y luego donde vienen todos los perjuicios. Pero hay que ser coherente y si queremos minerales, si queremos recursos, tenemos que sacarlo y hacerlo bien. Totalmente de acuerdo, vamos, no, ni una coma.
Sí, otra cosa es que nos tengamos todos un compromiso de menos consumo o de intentar, bueno, pues reusar las cosas, reutilizarlas y no caer en un consumismo desmesurado y perfecto. Pero al final los recursos tenemos que extraerlos porque, como decía, la sostenibilidad 100% desgraciadamente es imposible. Cuando nos muramos todos, a lo mejor sí, pero de momento va a ser complicado. Cuando lo convirtamos en compost, Efectivamente. entonces sí. Sí que habría que un poco que cambiar nuestro modo de vivir, ¿no? Un poco, porque yo sigo sin ver claro, a mí no me chirría mucho de tener que cambiar de móvil cada 2 años. O sea, este trasto, que es un ordenador que llevo en el bolsillo, me debería durar lo mismo que un ordenador de sobremesa. O sea, debería durar mucho más. No debería estar, venga, tiro uno a la basura, cojo otro, porque eso es residuos, que es difícil reciclar todo eso y aparte que voy a necesitar nuevos materiales para generar nuevos móviles o nuevos dispositivos, ¿no? Y eso sí que me parece un derroche espectacular, ¿no? Yo sigo diciendo que me parece muy bestia el tema móviles, por ejemplo. Pero que cambiar el modo de vida de la gente es difícil. Pienso, estamos tan acostumbrados a tener todo ya y pasa una semana y quiero algo nuevo y digo, es que eso, esta sociedad tal que tenemos hoy en día es complicado cambiar esa mentalidad. Así que tendría que empezar mediante con educación, cogiendo a los peques y haciéndolos conscientes de que esto es lo que hay, que tenemos que cuidarlo y todo eso, pero al adulto es que yo lo veo difícil, la verdad. Y luego en mi rama, por ejemplo, nosotros, ser consecuentes y no requerir cada vez más recursos y consumir cada vez más recursos y más recursos en nuestras aplicaciones, no. Cuando tú diseñas una aplicación tienes que optimizar el uso de memoria, optimizar el uso de CPU, optimizar todo. ¿Para qué? Para que esa aplicación funcione en el móvil de hace 2 años, en el móvil actual y en cualquiera. No debemos de echar la culpa a, no, tu móvil no vale porque ya es viejo. No, la culpa es nuestra por no saber hacerlo bien para que funcionen todos. Bueno, no sé si lo sabéis, pero justo hace 4 días la Unión Europea sacó una nueva regulación en la cual va a prohibir la obsolescencia programada. Es noticia de hace 4 días, lo cual ya es un logro frente a esto. Va a ser muy difícil llevar eso a cabo. Está bien, pero ¿cómo aseguras que se muere el aparato por motivos propios y no porque esté programado? Es una buena iniciativa si se hace bien, pero habrá, claro, echar la ley es la trampa. Habrá empresas que lo hagan mal. De todas formas, yo sobre obsolescencia programada tengo mis dudas, porque sí que tenemos un hándicap enorme, ¿no? Mucha tecnología, portátiles, móviles, dependen de una cosa que se llama baterías. Y la batería, por desgracia, por mucho que nos pongamos, tiene una vida útil de un número de carga y descarga limitado. Entonces, mientras eso no lo superemos, vamos a tener que cambiar el dispositivo, sí o sí, a no ser que nos den la opción de cambiar la batería. Otra vez volver a poder sacar la batería y poner una nueva. Perfecto. Un Pero modelo luego de batería aparte, estándar. eso quizás, es, eso es, baterías estándar para todos, pero luego aparte la tecnología evoluciona. O sea, ahora tenemos mayor velocidad de red, la llegada de nuevos estándares de red y tal. Y tienes que, o nuevos estándares de seguridad. Y tienes que adecuarte con esas tarjetas de red, tienen que estar adaptadas. Entonces sí que el modelo actual te obliga a cambiar el dispositivo, porque no le puedes sacar, no son modulares, no le puedes sacar a esa tarjeta de red, meter una válida para el 5G, ¡plip!, la pinchas y a tomar por saco, o sea, a funcionar. No, a día de hoy eso no existe. Y eso es lo que nos está atando también a tirar un montón de componentes que sí funcionan. Todo por un componente pequeño. Claro, lo que yo creo que hay que intentar y hay que ir es totalmente cierto lo que dice Sara y estoy, vamos, 100% de acuerdo. Yo trabajé un tiempo en temas de informática de segunda mano y estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí que a lo mejor convendría es tirar un poco más los dispositivos, que a lo mejor a lo mejor no, ni tan calvos, o sea, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Estirarlos un poquito más y conseguir sacarles un poco más de jugo. Y bueno, seguro que podemos conseguir algo, aunque sea bueno, un poco de todos, pues algo conseguiremos avanzar.
Eso es. Es que las empresas también juegan ahí en nuestra contra porque sacan modelos cada 6 meses y hay muchísima gente que yo quiero el último modelo y este ya no me sirve porque ha salido otro mejor. Sí, Así por la que agonía de tener. sí, La agonía. efectivamente. Esa agonía, más que de tener, de presumir. Sí, también. Sí, yo creo que más va por ahí, por presumir que por tener. Porque en muchos casos, ese modelo nuevo, si tú lo destripas, tecnológicamente es exactamente igual que el modelo antiguo. Estoy oyendo aplausos por mi ventana, no sé si a las Sí, 8 sí. había programado. Y hoy A las 8. era otra vez a las 8 para los sanitarios. Sí, creo que sí va a ser todos los días. Están A partir empezando de las 8. ahora. Sí, sí, Qué se oye. bonito, ¿no? A mí Sí, me aquí en encantó. casa también se está oyendo. Y están aplaudiendo en mi casa también. Qué bonito. La verdad que sí, es un gesto muy bonito. A mí me gustó Sí. mucho ayer. Yo aprovecharía también para decir que después de esto, a todas esas personas habría que darles mejores condiciones laborales, contratar más personal para que estén menos agobiados y que tengan unas condiciones mucho más adecuadas, ¿no? Pensaba que ibas a decir que después de esto, que todos los días a las 8 salíamos a aplaudir. No, porque ellos no comen. A ver, un aplauso no te da de comer, un aplauso no te quita el agotamiento. Ya. Entonces, sí que estos aplausos al final de esto se conviertan en algo que a ellos les sirva de verdad. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo también. Y que nos demos cuenta de que los recortes que se han hecho solo nos han hecho mal. Sobre todo porque si hubiese el doble de médicos, no tendrían que estar 24 horas, sino que podrían Efectivamente. estar Claro, 12 y 12. descansar otras 12. Eso No, y es. no estar expuestos tanto tiempo. Que al final Exactamente. están- Sí, eso es. O no tener que atender a alguien de, como se estaba pidiendo el otro día en cierto hospital de Madrid, que se estaba pidiendo al departamento de inmunología que están con inmunodeprimidos que bajasen a pasar consulta porque no había médicos suficientes. Un inmunodeprimido tiene un riesgo bastante fuerte y una persona que está dedicándose a atenderle no puede exponerse a contagiarse de absolutamente nada, porque puede poner en un peligro grave a otros de sus pacientes. Eso y esto es. lo único que hay que hacer es inversión de dinero y de personal. Eso es. Y no solamente personal médico y de enfermeros, sino también, por ejemplo, personal de limpieza. Porque estos días Eso está es siendo vital. importantísimo, no se está hablando de ellos, pero están haciendo una labor súper importante, ya no solamente en los hospitales, sino también en las farmacias. Estuve ayer en la farmacia en la que trabajaba y está allí ahora mismo a las 12 horas limpiando el mostrador y todo para que esas personas no tengan un riesgo de contagio más fácil, o que al final es un poco la contribución de todos y que al final una inversión en general en sanidad, en educación, en investigación, es una inversión a largo plazo de salud y de economía también, por los ingresos que genera. Sí, ahí parece que hay políticos que no se dan cuenta de eso que dice Sandra, que invertir en ciencia es invertir en economía. Pero porque es la historia de siempre. Es que, ¿qué busca el político? Busca rédito, pero a corto plazo. Quiere que la gente lo vote y proponen hacer una serie de medidas muy, muy bombásticas, muy para llamar la atención, pero que no es a largo plazo, que es lo que tenemos que plantear todo tipo de cosas. Queremos aumentar el I+D, sí, pero que no sea una cosa de hoy solo. Para Eso llegar a es. casa, ponerme la medallita, salir a las noticias, mira qué buen político soy. No, que eso se cumpla y que continúe creciendo más de lo que está haciendo ahora. Sobre todo porque la investigación no es algo que sea cosa de un día. Yo no llego al laboratorio y digo un día que voy a inventar algo o que voy a descubrir algo y al día siguiente lo tengo. No es programar un ejercicio de hoy para mañana, sino que la investigación tiene un proceso tanto de formación como de pensar, como de evaluar qué son los resultados que te han salido en tu día a día. Un resultado negativo muchas veces es igual de positivo a nivel de conocimiento que confirmar la hipótesis que tú tenías en un principio. Y una investigación o una tesis doctoral, cuando se juntan muchas de ámbitos muy distintos, pueden llegar a generar algo que pueda ser, por ejemplo, patentable, como ahora mismo, por ejemplo, la Unión Europea, no sé si lo sabéis, pero ha dado proyectos de 2 millones de euros
para generar e investigar el coronavirus. Cuando los proyectos en España para 4 años enteros suelen rondar los 200, 300.000, 400.000 euros para 4 años si eres muy afortunado. Entonces, que quiero decir que luego, por ejemplo, todas esas patentes son una inversión que van a generar durante muchísimos años para el país. Que es verdad que es una inversión a largo plazo, pero los beneficios que tú vas a sacar también van a ser a largo plazo. Sí, de hecho, quería comentar yo de la patente de Margarita Salas, para descanse, que ha sido la patente más rentable del CSIC, y su técnica, la PCR, que ya descubrió la polimerasa, con el fago FI29, al final se está usando en todo el mundo, y da igual que sea para policía científica, para laboratorios, para todo. Al final es una patente española. Eso es. Y al hilo de esto, de tema de cuánto se tarda en una investigación y tal, yo recomiendo, hay un libro muy, muy bueno de la editorial La Catalata, que se llama Cómo se fabrica un medicamento. Y a mí me dejó muy marcada porque te marca todos los pasos y ves lo costoso que es, lo laborioso que es y todo el tiempo que necesitas. Sobre todo cuando tú crees que algo es prometedor, tienes la idea, la pruebas, realizas modelos informáticos, parece que todo va bien, pero luego todo lo que necesitas para poder hacer pruebas ya sobre animales o primero in vitro y luego pasar a animales es bestial. O sea, todo el papeleo que necesitas, todas las trabas que vas a encontrar hasta que ya lo consigues y luego extrapolar de ese animalito al ser humano también lleva bastante tiempo, bastante esfuerzo y es bestial. Y todo es por tu seguridad, para que ese medicamento no tenga unos efectos secundarios graves en ti, ¿no? Innecesario. Eso es, y sea realmente efectivo. Entonces, es muy, muy chulo, yo lo recomiendo. Pues yo no lo conocía, así que lo compraré. Dino Perturbado nos dice en Splicker que gracias por responder, pero que él se esperaba un debate más a lo Sálvame. Que qué desilusión. Qué tío. Es que no sé qué es eso, yo no veo la tele. Yo creo que es que no conocemos ese tipo de debates. O sea, los conocemos de pasada, pero no sabemos generarlos, creo. Y Leticia, Letirroja en Twitter, nos comenta que actualmente con el grado, si quieres acceder al doctorado, tienes que hacer un máster sí o sí. Sí, es obligatorio. Que antes con la licenciatura no hacía falta, que es una pena. Hizo falta un año. Al año siguiente de acabar la licenciatura, a pesar de que tuvieses la especialidad, ese año hizo falta que hicieses el grado y al año siguiente lo volvieron a quitar y ya no hacía falta. Jolines. La verdad es que es una pena, porque si os dais cuenta, tú cuando sales de la universidad, terminas la carrera, sales de casa de tus padres, sales sin poder adquisitivo. Y si te obligan a hacer un máster, es un dineral que tienes que invertir. O sea, tienes que ponerte a currar solo para pagar ese máster. Es un esfuerzo económico que tienes que hacer. Si no, te lo pueden permitir tus padres y ya estamos dependiendo de. Entonces, me parece injusto. O puedes trabajar para sacártelo, pero eso también te quita tiempo de estudio que se refleja en la nota y lo único con lo que puedes conseguir una beca más fácilmente, que lo que más cuenta es al final tu nota. Eso es. Pero si no recuerdo mal, para doctoral la nota que cuenta es la nota de la carrera de grado. No, y del máster también. Depende del tipo de contrato. Del tipo. Y del tipo de contrato. Por ejemplo, en la Complutense, en los contratos Complutense sí que cuenta. Va por el número de créditos, realmente. Sí, por eso los de grado ahora les obligan a hacer máster por el número de créditos. Sí, para tener los 300. Sí, 330 son, creo, ¿no? O no sé. Yo lo que creo es que el plan Bolonia ha sido un negocio. No sé para quién, pero es un negocio. Es un sacadineros. O sea, te has pagado la carrera y ahora tienes que, para tener algo equivalente a la carrera superior, tienes que pagar más. No creo que sea la solución. Yo personalmente, cuando me hacen la cuestión esta de si hacer máster o no, yo normalmente solo lo recomiendo en 2 casos. Cuando se quieran dedicar a la investigación, está clarísimo, es necesario.
y cuando quieran hacer un máster habilitante, ¿vale? Hay determinadas profesiones que necesitan pues determinado máster, tener determinada titulación, y lo tienes que hacer y ya está, no hay más. En otros casos hay ya cada uno que elija, pero yo en esto sí que lo tengo clarísimo, ¿vale? Lo que tenéis en cuenta que, por ejemplo, para temas de oposiciones, por ejemplo, todavía, menos mal, un grado sigue siendo lo mismo que una licenciatura, ¿vale? Entonces, por lo menos por ahí todavía nos podemos escapar un poquillo. Y luego ya, bueno, cada uno que elija, lo que decía Sara, está clarísimo. Si te quedas sin dinero o tienes que o empezar a trabajar para poder invertirlo o lo que sea. Es complicado el tema de los máster. Es un mundo. Lo que han creado ha sido... Han creado un sacacuartos. Sí. Y bueno, y menos mal que aquí en Andalucía los másteres lo bajaron bastante de precio. A ver, llegaron a ser hasta cierto punto asequibles. Y ya hablo de máster oficiales de las universidades. Si te metes ya lo de privado, entonces ya para ahí vámonos. Tengo amigas que hacen máster de 40.000 euros, que es lo que ganamos los investigadores en 4 años trabajando. Entonces, no. Es imposible. O comes o estudias. Ostras, es que es mucho dinero. Sí. Es una pasta. Pero en Madrid hay muchos sitios donde se ofrecen ese tipo de máster. Ahora, ¿es verdad que luego se supone que sales trabajando, entre comillas? Pero qué No. menos. Y le ¿no? falta que Vamos. Pero Ya te vamos, faltaría, yo ¿no? si me gasto en un máster 40.000 euros, yo quiero salir con el Mercedes ya en la puerta. Pero es que tampoco me parece bien porque tú, o sea, ¿qué pasa? ¿Que por tener dinero estás más capacitado solamente aunque acabas es el la máster pena. de coger ese puesto de trabajo? Yo creo que no. Yo creo que no. No, por supuesto que no. Es que estamos cribando No. a gente que por falta de dinero a lo mejor son mucho más válidos y no les dejas. Sí, es que al final es pagar para trabajar, básicamente. Por desgracia, sí. Se supone que tiene que Qué ser al triste revés, eso, ¿no? ¿eh? Estás discriminando a mucha gente y te estás perdiendo muchas oportunidades. Y no siempre es pagar para no trabajar. A veces pagas, pero no para Gente trabajar. para nada. Sí, esa es otra. Ostras, pues Ahí es donde está el negocio. después de pagar 40.000 euros, que luego no encuentres trabajo, tiene que ser para darte de cabezazos contra la pared. No, Bueno, yo los creo que muchas veces no lo pagan ellos, pero bueno. No, a veces son máster que pagan las empresas donde están o lo que sea, ¿no? Pero sí, en este tipo de máster sí que sales con trabajo. Sí. En estos casos sí, porque no hay tanta demanda de ese tipo de puestos y entonces pues está claro que si sales pues ya está. Es oferta-demanda, pues ya está. Poca oferta, poca demanda, pues vas directo. Y luego a mí me da pena porque hay máster que me parecen súper interesantes que me encantaría hacer, pero que por no tener dinero no puedo apuntarme al máster. Yo he visto los que he estado mirando. Yo para mí, pues eso, 10.000, 12.000 euros, algunos por 6.000. Y ahora he encontrado uno bastante majete, muy asequible y además que me permite hacerlo mientras trabajo. Uno en la UNED por 1.000 euros de ciberseguridad y creo que puede ser candidato a que lo haga. Porque es menos costoso y me permite no ir todas las tardes a una universidad. Pero ya os digo que es caro. Eso es para hacerlo pues cuando ya tienes poder adquisitivo, cuando ya llevas trabajando muchos años y puedes decir, bueno, vamos a ello. Pero recién salido de la carrera es impensable. Es como siempre, cuando tienes tiempo no tienes dinero, cuando tienes dinero no tienes tiempo. Sí, es verdad, ¿eh? Es que es injusto. Es una ecuación matemática no escrita. Sí, la pescadilla que se muerde la cola de toda la vida. Mira, Juan José Palmí dice, tengo suerte de que mi máster es de los más baratos de medio ambiente. ¡Ánimo! Sí, por eso es lo que yo decía al principio de que yo tengo una pequeña guerra contra los máster y que no suelo recomendarlos. Precisamente por eso, porque son una criba a nivel de ingresos y no me parece muy, muy, muy correcta. Y además, al final, si una persona es válida y si uno quiere trabajar en un determinado campo y si lo gusta, a no ser que sea un máster que te lo pidan porque tiene que ser ese, al final lo vas a conseguir. Te costará más, te costará menos, pero al final lo vas a conseguir. Jolín.
pues ya os digo que al final lo que han hecho es sacar la pasta y fastidiar a todo el mundo y no sé. No Oye, sé antes por que qué. estamos, ahora que hemos sacado el tema de investigación y máster, hay una cosa que ha comentado, creo que ha sido, no sé si ha sido Sandra o Patricia antes, el tema de los papers del tema de las publicaciones, ¿vale? Sí. Y el tema Sí. de los resultados negativos, que a mí no sé. Sí, lo he dicho yo. Es que es una cosa tremenda que siempre me da una rabia, o sea, como Ya. una por el tema de las publicaciones en España y otro por el tema de los resultados negativos. A ver, yo no considero que sean resultados negativos, son resultados. Otra cosa es que no salga lo que el investigador Lo que tú quiere. quieres. Resultados, Y eso está bien, digo, más que nada porque muchas veces nos enfocamos que las cosas salgan como queremos y muchas veces metes tu seco sin querer para forzar eso a que salga como quieres. Y como he dicho, un resultado negativo es un resultado que es igual de válido como uno positivo. Exactamente. Y Eso además es bastante válido porque de hecho estás ahorrando tiempo a otros investigadores. Desde el punto de vista que tú puedes ser que tengas una hipótesis que luego no sea la que tú creías, pero sí que has invertido tiempo en ver si eso era verdad o no. Y si tú publicas tus resultados negativos, estás ahorrando tiempo a otros grupos de investigación que no vayan por ahí para seguir avanzando en otros caminos. Eso es. Un resultado es un resultado, aunque no sea el que tú esperabas o querías. Sí, lo que pasa es que por desgracia a la hora de publicarlos venden menos. Y cualquier revista pues a lo mejor te va a poner más trabas o te va a costar más, pero tienes que publicarlos sí o sí, porque vas a ayudar a mucha gente, pero sí que a la hora de publicar pues como que no está bien visto. Bueno, a ver, siempre lo puedes enfocar de otra manera. Por ejemplo, la proteína RAS no señaliza bli, 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 bli. Sí. Clickbait. Eso es clickbait. Clickbait. Eso es clickbait. Eso llamas por teléfono a Nieves y le dices, oye, ¿qué titular le ponemos a esto, majo? Y ya está, ya te ayuda. De hecho, los clickbaits, no sé si os pasa a vosotros, pero ocurren mucho en los papers también. Bueno, para la gente que no sepa lo que es un paper, es los artículos científicos que los científicos publican o publicamos para contar las investigaciones que hacemos. Bueno, pues en los papers hay muchos clickbait porque los papers se componen de un título, luego hay un abstract que es como un resumen y luego ya entra como en el tema ahí a fondo, ¿no? Y no sé si os pasa, pero yo muchas veces leo el título de los papers, leo el abstract, parece interesante, me pongo a leerlo, no tiene nada que ver. Eso es un clickbait científico. Sí, de eso además hemos tenido algunos, os hemos comentado en el programa Coffee Break, ¿no? Algunos de esos van damos directamente el premio ruido porque dices, ostras, qué interesante, qué guay, te metes dentro y dices, oye, ¿dónde estaba ¿Dónde esto? está aquí? Sí. ¿Dónde está? Es una sola frase del artículo Sí, al y final te quedas del todo en así un discusión. poco pillado diciendo, pero si no tiene nada que ver. Sí, La hay necesidad cositas. de vender siempre, quieras que no, que sea artículo científico, tienes que venderlo a que alguien para publicar la revista. Si le ponen un título atractivo, pues la verdad, luego ya el contenido ya que tenga lo que tenga que ser. Pero si Yo no lo creo pones que es bonito. la presión por publicar. Sí, exactamente. Eso. Porque están y que te obliguen a hacer X publicaciones, me parece que es contraproducente, porque te producen un estrés salvaje. Si tu investigación tarda más, porque es más lenta, por lo que sea, eso no lo contemplan. O más complicada Eso de es. llevar a cabo, porque muchas veces ni siquiera están desarrolladas las herramientas con las que tú haces tu protocolo de investigación. Eres tú mismo el que primero tiene que desarrollar las herramientas para poder hacer la investigación que tú quieres. Y una vez que ya la has desarrollado, la has puesto a punto, muchas veces incluso puede llevar meses poner a punto una técnica para que la puedas usar. Y claro, es que y también depende mucho del área, porque hay áreas que se publican mucho más rápidamente y otras en las que, pues por eso, por la metodología o la tecnología actual que hay, pues no es posible publicar tanto o tanta red. O si tú quieres también, si quieres hacer una publicación de más impacto, que es como nos miden a nosotros, a los científicos, lo importante que es
la investigación que tú has hecho, ese es el índice de impacto, que depende de la revista en la que lo publicas. Pues si tú muchas veces, como ya te están exigiendo para conseguir ciertas plazas, un índice de impacto X mínimo para poder trabajar, pues claro, tienes que llevar investigando mucho más tiempo para conseguir algo tan importante que merezca estar ahí publicado supuestamente. Y entonces, pues eso lleva bastante tiempo. Sí, porque luego es eso, que tienes revistas que para publicar tienen que ser algo espectacular, pero es que aparte pagas por publicar y pagas por leer. Y dices, ¿esta revista vive de cobrar a todo el mundo o Sí. cómo va esto? Y no te olvides de que el que revisa también es científico y no cobra por ello. Es que Que es encima eso, todo, es un negocio que han montado ahí que me parece bestial. Yo creo que esto a lo mejor la gente no lo sabe muy bien. ¿Podéis explicar un poco cómo es el sistema este tan bonito de publicación de papers, porfa? Mejor paso de testigo a los científicos porque yo lo sé de oídas. Atri. Bueno, a ver, o sea, bueno, tú publicas, lo mandas a la revista, hay unos revisores, siempre hay uno de los revisores que te lo va a echar para atrás probablemente. Tienes que... El número 2. El número 2, como dicen. Porque hay 3. O el 3, depende de a quién te toque, pero el 1 normalmente no suele ser. Yo creo que es bueno, poli malo y se lo echan a... Son las tacañonas del 1, 2, 3. Sí, o algo así, o el palito a ver quién le saca el... y ya está, o tiran el paper y a ver si cae para arriba o para abajo. Y bueno, que lo envías y ya te han respondido los referees. Normalmente los referees son los revisores, te dicen, oye, falta este experimento, o esto es una mierda, por así decir, entre comillas, y mal hablado. No lo aceptamos en esta revista porque es súper prestigiosa. Entonces, o bien lo llevas a otra porque ya te lo han rechazado, o si te piden que revises a veces solo te piden preguntas, que es raro, y otras veces te piden que hagas más experimentos y te dan un tiempo, si es factible, y otras veces no. Y luego ya consigues publicar, pero claro, antes de publicar tienes que pagar. Y luego, que también por eso está muy... que debería ser bueno lo de la ciencia abierta, o sea, que todos pudiéramos leer los artículos, porque al fin y al cabo, igual que los resultados negativos, entre comillas, no son resultados negativos, pues si podemos leer todos, al final, o sea, es una cooperación, ¿no? O sea, es una ayuda entre todos. No sé, Sandra, ¿qué más opina? Pues, bueno, y luego, cuando hablábamos antes de generar dinero, claro, o sea, nosotros pagamos por esas publicaciones, pero luego cada vez que queremos leer la publicación de alguno de nuestros compañeros, también pagamos. O sea, al final estás pagando por todo. Entonces, quiero decir, y luego no sé si esto lo sabe la gente, pero no es lo mismo que tú, por ejemplo, compres papel de cocina que papel de laboratorio, aunque sea lo mismo. O sea, te cobran el triple. Esto es como cuando dices que vas a casarte, que si el plato te costaba 10, ahora te cuesta 100. Pues en el tema de investigación es exactamente lo mismo. Todo se magnifica en nivel dinero muchísimo, y entonces algo que te tiene que costar 1 euro te vale 50. ¿Por qué? Porque lleva la palabra detrás investigación. Pero que eso también pues dificulta bastante pues todo. Pero bueno, que también genera dinero, claro. Y que muchas veces también de que le pida el paper que ha sacado cualquier investigador y no te lo puede pasar porque realmente no es suyo. Es de la revista. ¿Sabes? Eso es, sí, tiene el copyright la revista, por así decir. Eso es, lo que hacemos muchas veces es estar un poco vivos, y antes de que el artículo en sí, publicado con los resultados de la investigación, pase a esta revista, se suele publicar en una especie de piscina de artículos que están ahí en un limbo, y ese limbo se llama el archive. Entonces tú vas así pescando como el gato montés así en el río, ¿no? En los salmoncillos, y vas mirando a ver qué es interesante y qué promete o qué va a ser noticia, ¿no? Entonces, para poder leer de una forma abierta, aunque no es el artículo definitivo, sino que es un preprint, pero tienes un concepto de lo que han hecho. Sí, hay muchos artículos que están de pago que los tienes, el último preprint lo tienes disponible en Archive y ahí lo puedes consultar.
Y luego también, por si a nuestros oyentes les apetece buscar papers científicos, pues hay una página, que es la que solemos usar todos los investigadores, que se llama PubMed, escrito PVMED, y ahí os podéis meter, ponéis cualquier tipo de palabra de algo que os interese y podéis ir haciendo y filtrando vuestras búsquedas de artículos científicos, y muchos de ellos sí que están disponibles para ver ya. Además, venga, estaban hablando aquí de artes oscuras, venga, para encontrar papers. Hombre, yo me manejo mucho. Todos sabemos, pero no sé si se puede decir. Yo soy Por eso digo. Yo soy una Eso pregunta. persona que entro siempre por la puerta de atrás, pues eso de la informática, nos gusta mucho buscarnos las habichuelas. Y hay una web, que no vamos a decir cuál es, que suele Dilo. que suele tener... Como del norte, ¿no? Es como así, de una zona que hace mucho frío. Que ahora está allí, a veces cambia. Sí, se suele mudar de dominio porque les persiguen mucho. Y ya la han puesto en comentarios. Ya lo han puesto en comentarios, ¿ves? Ya está. Si tú Mira, hay un comentario que han puesto que se llama Juan José Palmí Perales, que voy a leer, ¿vale? Que dice, sé que es, pero se llama sci.hv, Sci-Hub. ¿Puede ser esa? Sí. Podría ser. Pues, y ahí están disponibles todos los artículos de hecho, tú sin pagar. Coges el artículo de Nature, coges el enlace, abres esta otra, copias, pegas y andando. El torrent de los papers. Es maravilloso. Sí. Pero no debéis hacer eso, ¿eh? No. Eso siempre que vayáis a buscar un paper y lo que no lo encuentres, siempre de una forma legal. Claro, esto es como las películas, lo mismo. Sí, no lo hagáis solitos en casa. Claro. Y si veis a un policía, decid que yo no os he dicho eso, ¿eh? No, sí. Aquí no alentamos a hacer cosas ilegales. No. Por supuesto que no. Pero que la ciencia está disponible para todo el que quiera buscarla. Sí. Es que debería ser así. Y hay muchos blogs, podcasts que publican los artículos científicos, las referencias de dónde lo han sacado la información, que se están resumiendo de una manera mucho más amena, pero que si os apetece investigar, pues podéis ir más allá y abrir el paper. Eso es. Yo no conocía a Sci-Hub, no la conocía, yo tengo otros métodos, pero sí, la verdad es que está bien. Eres más piratilla aún, cuenta. Uy. No, luego lo cuento fuera de micro. La gente está contribuyendo al proyecto Mira Papers en comentarios ya. Ah, sí, porque dice Dino Perturbado, dice, mencionad el precioso proyecto Science Open, que es scienceopen.com. Con el enlace. Sé que ya sabéis, hay muchas formas de consumir ciencia. De consumir ciencia. De meter la mano por debajo de la puerta. Eso es, así la patita. Pero ya sabéis que si no queréis ver algo tan complicado o queréis un poco más masticadito, pues siempre tirad a webs de noticias científicas, podcasts, divulgadores. Mucha gente os los va a comentar, os va a hablar de ellos de una forma muy asequible. Y nosotros además aquí estamos gente de todas las áreas, pero que busquéis la temática que busquéis a nivel científico, vais a encontrar. Sí. De todo. Podcast, blogs, cuentas de Twitter, todo. E incluso si tenéis alguna duda o alguno os interesa, nos os podéis comentar con nuestro hashtag enciérrate con la ciencia, porque al próximo podcast que hagamos os lo podremos contestar. Así que ya sabéis. Y hablando de esto, venga, ¿ya tenemos fecha para el próximo podcast o cómo está la cosa? Pues yo creo que estamos pensando en el sábado que viene volver a repetir lo que hemos hecho este fin de semana. 6:30, todo el mundo enganchado. Sábado 21 de marzo a las 6:30 de la tarde. Eso es. Si hubiera alguna novedad o si tenemos tiempo y hacemos alguno antes, os iremos comentando, lo distribuiremos, o sea, tranquilos que lo compartimos. Y yo creo que podían ir el hashtag de Enciérrate con la Ciencia en Twitter, si se les ocurre alguna pregunta en cualquier momento, podrían ir utilizándolo y las vamos rescatando. Claro, o vamos contestando también por Twitter durante. Eso es, y usándolo siempre que os venga una duda científica, alguna historia, lo que queráis, nos lo ponéis con el hashtag y nosotros lo vamos guardando, los vamos apuntando en el cuaderno y luego arrancamos y os contestamos a todo.
Bueno, pues vamos a ir preparando las despedidas porque ya es la hora de irse, así que voy a ir nombrando a cada uno de los invitados para que nos hablen de ellos y de lo que hacen y sobre todo vuestros links en Twitter y lo que hacéis, ¿vale? Y alguna recomendación si queréis para estos días. Bueno, empezamos por Sandra. Bueno, pues nada, yo de proyectos de divulgación tenemos un proyecto que se llama Cine, Ciencia y Acción, que solemos hacer una vez al año, que es un ciclo de conferencias, que además tenéis en YouTube @cineciencia los vídeos de este año para que podáis estar en casa entretenidos viendo vuestras películas y también ver qué cosas de ciencia aparecen en ellas. Y también, por supuesto, el Festival Pint of Science, que es a nivel mundial. Soy coordinadora de aquí de Madrid y que os invitamos. Ahora se ha aplazado, pero bueno, os invitamos a que próximamente después del verano pues animéis a ir a los bares a beber ciencia. Eso es. Pero aunque está aplazado, el blog sigue en ebullición y sigue contando cositas. O sea, por supuesto. En la web de Pint of Science vais a ver cosas, vais a poder leer, o sea, os va a ir entreteniendo también. Bueno, vamos a pasar a Antonio. Cuéntanos, Antonio. Bueno, pues como ya he dicho al principio, yo soy astrométrico en Twitter y Pérez Verde en mi cuenta personal. También hago divulgación a través de mi blog. Precisamente hoy he publicado una especie de guía para pasar la cuarentena con entretenimiento. He puesto las charlas que ha comentado Sandra de Cine, Ciencia y Acción. Antonio además, es uno de los ponentes. Sí. Y además hablando de Interestelar. Sí, efectivamente. Interestelar y Marte son los temas que he tocado. Y bueno, también he puesto unas charlas Ignite, que son charlas rápidas de 5 minutos. He puesto 10 con diferentes temáticas. Para quien se aburra en su casa puede entrar en Astrométrico y ahí va a tener horas de vídeos. Y bueno, también tengo un programa de radio, se llama 107.ciencia, donde hablamos de diferentes temas de exploración espacial. Este último miércoles, como tocaba, hablamos del coronavirus. El próximo miércoles hablaremos de Marte, del nombre de Perseverance, cómo se eligió, de qué va a hacer ese rover en Marte, de por qué se ha aplazado la misión ExoMars y de los primeros datos científicos de la misión InSight. Así que si lo queréis escuchar, en mi blog pongo los enlaces y si queréis que el sábado tratemos alguno de estos temas, pues yo encantado. Fenomenal. Patricia, cuéntanos. Bueno, yo creo que ya con lo que ha dicho Antonio que para suficiente, que me ha parecido súper interesante, ya me ha apuntado la cadena de radio. Bueno, yo participo con Sandra en Pint of Science, me uní el año pasado y sobre todo yo es que hago muchas cosas con niños de talleres, así que si alguien quiere escribirme por Twitter para darle ideas o lo que sea, pues bienvenido es y estaré dispuesta a contestar. Fenomenal. Rubén, cuéntanos. Pues yo soy Speedfire tanto en Instagram como en Twitter. Hago cositas de geología de forma gráfica, hago geocamisetas, de hecho tengo una tienda de internet que puede echar un ojito, luego mis redes sociales lo pone, ¿vale? Para que lo busquéis. Y espero esta semana que tengo un diseño por ahí que tenía un poco aparcadillo, lo subo y haré una pequeña explicación en el hilo de Twitter. Y yo también me aprovecho de esta plataforma para decir que tengo un proyectillo audiovisual por ahí pendiente, que estoy sacando poco a poco, así que seguidme para nuevas noticias. Muy bien. Ahora me has dejado con todo... con todo la gana. Cuéntanos. Pues nada, yo soy EnochMM en Twitter y podéis, si queréis seguir escuchando podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, ya sabéis que tenéis podcastidae.com y ahí tenéis un montón de podcasts chulos. Juan, que no sé si lo sabéis, pero Juan María Arenas ha estado aquí dándonos soporte y pues como ayer estuvo en OC, estaba calladito, pero nos hacía mucha compañía y nos ha ayudado un montón. Juan, cuéntanos. A ver, sí se escucha. Nada, felicitaros por el programa y ya está, no tampoco mucho más. Me uno a lo de podcastidae.com, que entréis ahí que hay muchos programas. Y de nuevo, como ayer te dijimos, Sara, muchísimas gracias por la iniciativa esta de Enciérrate con la ciencia. Fenomenal. Bueno, yo soy Sara Robisco, participo en Coffee Break, que este jueves os veré por allí, que estamos además planeando hacer algo un poco curioso, a ver qué sale.
Y nada, también tengo el blog Viajando con Ciencia, pero esta semana no he escrito nada porque quiero que os quedéis en casita. Así que ya sabéis, nos vemos por aquí en el siguiente programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Un besazo. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego.